Hoy continuamos reflexionando sobre cómo discernir entre los verdaderos y falsos profetas. En esta ocasión nos enfocamos en una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer a aquellos que usan los dones de Dios para beneficio personal en lugar de usarlos para edificar el reino de Dios? Esta pregunta nos lleva a la tercera característica de un buen profeta de Dios. El buen profeta de Dios no comercia con lo que Dios le ha dado. Los dones y las profecías no son mercancía, sino herramientas para glorificar a Dios y edificar a su pueblo. El pasaje que nos sigue guiando está en Hechos capítulo 8. Allí encontramos, recuerden, a Simón el mago, quien al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo, «Tenme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Hechos capítulo 8. Simón automáticamente pensó en expandir su negocio, tratando de convertir el don de Dios en una mercancía. Esto nos muestra cómo los falsos profetas buscan sacar provecho de lo que debería ser usado para la gloria de Dios. En Ezequiel 13, por ejemplo, el Señor condena a las falsas profetisas que usaban sus supuestos dones para ganancia personal. Dios les dice, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda estatura, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las vidas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas? Pregunta el Señor. Estas mujeres no estaban interesadas en el bienestar espiritual del pueblo, sino en enriquecerse a costa de los demás. Este pasaje nos recuerda que Dios no tolera que se use su nombre para explotar a las personas. Un ejemplo bíblico más que contrasta con Simón el mago es el de Pablo, quien a pesar de tener el derecho de ser sostenido económicamente por la iglesia, decidió trabajar con sus propias manos para no ser una carga. Primera de Tesalonicenses. O en Hechos, capítulo 20. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no usó su ministerio para enriquecerse, sino que lo consideró un privilegio para servir a Dios y al pueblo de Dios. Otro ejemplo lo encontramos con Nehemías, quien como gobernador de Judá rechazó los privilegios económicos que le correspondían por su posición. En Nehemías capítulo 5, por ejemplo, Nehemías dice, yo y mis hermanos no hemos comido el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomando de ellos pan y vino y 40 siclos de plata. Nehemías no buscó aprovecharse de su autoridad, sino que trabajó diligentemente para la restauración de su pueblo, confiando en que Dios le sostendría a él y a su casa. Un tercer ejemplo es el de Jesús, quien aunque tenía todo el poder y la autoridad, no usó su ministerio para beneficio personal. En Mateo 4, por ejemplo, encontramos que cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de que lo adorara, Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no estaba para nada interesado en ganancias personales o terrenales. Su misión era hacer la voluntad del Padre, cumplir con la tarea encomendada y dar su vida por la salvación de muchos. Hermanos queridos,
Los dones de Dios no son para enriquecerse, sino para edificar su reino, el reino de Dios, como dice Primera de Pedro en capítulo 4. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un verdadero profeta de Dios no comercia con lo que ha recibido de Dios, sino que lo usa para servir a los demás y glorificar su nombre, el nombre de Dios. En resumen, un verdadero profeta de Dios no comercia con los dones divinos, sino que los usa para edificar el reino de Dios. Ejemplos como Pablo, Nehemías y aun Jesús muestran que los verdaderos siervos de Dios no buscan beneficio personal, sino que glorifican al Señor. En contraste, por ejemplo, Simón el mago y las falsas profetisas de Ezequiel usaron los dones para enriquecerse. Oremos, oremos juntos y oremos que el Señor nos guarde de caer en este tipo de trampas y nos ayude a ser fieles administradores de sus dones y de su gracia. Oremos también que el Señor nos dé discernimiento para reconocer a aquellos que buscan sacar provecho de los dones divinos. Y oremos, por último, que Dios nos ayude a usar lo que Él nos ha dado para su gloria y la edificación de su pueblo. Amén.